Buenas noches y bienvenidos a todos a este tercer Viernes Cultural Taracea, organizado por el Departamento de Arte y Medio Ambiente, que con el título de Nodal, un apellido para Carmona, tratará de acercarnos la vida y la obra de estos dos paisanos nuestros, Francisco Rodríguez Nodal y Antonio Nodal Rodríguez. Dicen quienes bien conocen a los carmonenses que tienen los oriundos de esta hermosa tierra una pesada losa cultural que ignora y aplasta los valores vernáculos, mientras que por la inercia de su gran peso pondera y encumbra los valores llegados de fuera. Esto hace que quienes nacen en Carmona, agraciados con la sensibilidad del arte, quienes crecen admirando sus plazas y rincones y quienes con todo ello hacen su afición y su profesión, tengan un camino más arduo que recorrer hasta llegar al reconocimiento de su labor. Pero como el principal enemigo del desprecio ignorante es el tolerante conocimiento, también somos los carmonenses, hombres y mujeres, capaces de liberarnos de tópicos, prejuicios y losas culturales. Eso sí, siempre y cuando conozcamos primero, valoremos después, para terminar amando lo propio y lo ajeno. Conozcamos pues la obra de estos dos carmonenses, valorémosla y terminemos amándola, porque parte de ella también nos pertenece. Es nuestro propio patrimonio, como pueblo, y algún día, como tal, habrá de ser reconocida. A continuación, vamos a proceder a la lectura de dos semblanzas de nuestros artistas invitados. La primera de ellas, la de Francisco Rodríguez Nodal, fue escrita con motivo de la entrega del primer premio de la Plataforma Cultural Taracea, correspondiente al año 1995. Y después de la semblanza de Francisco escucharemos lo que dos autores han escrito sobre Antonio Nodal Rodríguez, uno de ellos el rector de la Universidad de Quito, don Segundo Moreno Illanes, y el otro es don Juan Arias, con motivo de la exposición que sobre la pasión organizó Taracea en 1995 con obras de Antonio. Entonces vamos a proceder a la lectura de la semblanza de Francisco Rodríguez. A Francisco Rodríguez Nodal, ebanista. Para Francisco Rodríguez Nodal, la vida es un destino. Fue un destino que aquel 4 de abril de 1926 viera la luz blanca y albero de este pueblo, la que hoy sigue prisionera de la majagua, del ébano o del palo santo, y que él se emociona al hacerla ver extraño, cerrando su puño cual catalejo y guiñando un ojo con fuerza, como si quisiera sacar en el guiño al corazón sensible de su oscuridad. Fue un destino para Francisco que el arte fuese su buenos días y sus buenas noches, y que de los acordes del laúd de su madre Dolores o de los pinceles manchados de su tío Antonio, hiciese él su juguete favorito. Qué tren de madera más largo y fino, y qué dulce el sonido de su máquina al alejarse. ¿Quién hubiese tenido esos juguetes, Francisco? También destino fue que en San Blas y en Salesiano educaran personas que ya veían en él la madera de la que estaba hecho. Qué premonición, o qué evidencia tal vez. Y si me apuráis, destino fue también que tuviera que alejarse, como árbol herido, de aquel inmenso y fértil bosque que fue la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, para buscarse el sustento en la desgarrada y áspera vida de la posguerra, pues al cortarle las ramas con su ida, las raíces se hicieron más fuertes, y aunque el sueño se alejaba, la necesidad de soñar crecía. Pero el destino en el que tanto cree este hombre le deparaba su mejor cita, y así un día doña Carmen, su mujer, se cruzó en su vida, y hasta en eso el destino fue generoso, y lo que para algunos es sujeción, Carmen para él fue horizonte, y lo que para algunos es aniquilación, esta mujer fue para él renacimiento. Don Joaquín Daza, el padre de Carmen, fue más maestro que suegro, y ella, siempre a su lado, delicada y humilde como él la define, ha sido y es, antes que esposa, mecenas y amiga. Y destino fue también, desde aquella su primera talla en la que inmovilizó en madera al pobre Lázaro recién resucitado, pasando por el mobiliario tan español en líneas como ese otro sentimiento hispano de no sentirse profeta en su propia tierra, por la imaginería, tan andaluza en rostros como su alma y sus manos, y por el bajo relieve, tan carmonense en temas, que el albero se ha hecho olivo, el adoquín mirto, el adobe caoba, el cielo majagua y la cal naranjo. Y fue un destino que una noche soñase el mueble con el que despedirse, antes de pasar a ese estado de júbilo
que el hombre alcanza a sus 65 años y que para los demás mortales se llama jubilación y tiene forma de precipicio. Francisco cumple 65 y respira tranquilo. El trabajador del arte se ha jubilado y es ahora cuando empieza a trabajar solo el artista. De su mente huyen las preocupaciones y las obligaciones, y a su mente regresan los tañidos del laúd y el olor a óleo fresco de su infancia. Por fin vive para trabajar. Qué feliz dejar de trabajar para vivir. Y por último, también creerá Francisco que es cosa del destino que hoy nos encontremos aquí reunidos, familiares, amigos y admiradores en torno a un viejo roble. Lamento decirte, Francisco, que hemos convencido al destino para que por esta vez dejase en nuestras manos hacerte un hombre feliz. Y estaba escrito que el destino cedería. Carmona, a 1 de diciembre de 1995, Plataforma Cultural Tercio. A continuación, nuestra compañera Isabel Ortiz va a proceder a la lectura de la semblanza de Antonio Nodal Rodríguez. Estas semblanzas que a continuación leeremos pueden caracterizar la obra de Antonio Nodal. Se trata la primera, como ha dicho Antonio, un resumen de la presentación de su exposición en el Ecuador, en el año 1983, por el profesor y hoy rector de la Universidad Católica de Quito, amigo personal de Antonio, don Segundo Moreno y Yáñez. La segunda es un comentario sobre la exposición de la Pasión realizado por Juan Arias, licenciado en Romanística en febrero de 1995. Dentro del afán de caracterizar el furor español, asevera Fernando Díaz Plaja, en una de sus obras más conocidas, que desde los tiempos prehistóricos los españoles, por estar situados en una encrucijada entre Europa y África, el Mediterráneo y el Atlántico, vieron llegar pueblos de otros países que, apoyándose en algunos grupos autóctonos, procuraron acabar con los antagónicos. La guerra civil no es cosa nueva en España. Españoles contra españoles han luchado en diversas ocasiones. Castilla contra Aragón, Aragón contra Navarra, León contra Castilla y después la guerra de las comunidades, la sublevación de Cataluña, la guerra de sucesión, costumbre coronada con el 1 millón de muertos de la última guerra civil. Es evidente, el paralelismo en la historia se mantiene entre la España musulmana y la cristiana, entre el siglo XX y la época anterior a la expulsión de los musulmanes. Cómo se gloría el cantor del mío Cid al narrar el contento de sus hombres cuando sienten la sangre que baja de la espada enhiesta y que se desliza hasta los codos de los guerreros cristianos. 300 lanzas son, todas tienen pendones, sendos moros mataron todos de sendos golpes. Benamar de Silve, poeta cortesano del siglo XI, elogia la crueldad del rey Mutamí de Sevilla en los siguientes términos. Has hecho fructificar tu lanza con las cabezas de los reyes enemigos, porque viste que la rama place cuando está en fruto. Has teñido tu cota con la sangre de tus héroes, porque viste que la bella se engalana de rojo. La guerra santa, árabe o la cruzada medieval o franquista no son sino la confirmación histórica de la intolerancia, palabra tan sabrosamente paladeada y que incluso en España ha llegado a adjetivarse como santa. Son necesarias estas consideraciones históricas para entender adecuadamente la vida y la obra artística de Antonio Nodal, español andaluz, nacido algunos años antes de la Guerra Civil, en Carmona, la ciudad estrella de la Andalucía, epíteto otorgado por su conquistador, el rey de Castilla, Fernando el Santo. Entonces comenzó para él la ilusión que vuela, como manos perdidas que quieren arrancar las estrellas, o como pies que se atan a la cadena de la tierra. Confiesa Antonio Nodal en su biografía que los cuadros de su padre, asesinado por los nacionalistas en 1936, conjuntamente con su abuelo paterno, y una fotografía de su progenitor en la que pinta un cuadro, despertaron en él la ilusión de expresar la riqueza de su alma a través de la pintura. Fue largo, sin embargo, el camino desde el Arquillo de San Felipe, la calle frente a la casa de su niñez, experiencia a la que quizás hace mención el autor en sus versos. Adiós, silueta blanca que te vas por un camino desconocido, en busca de la esperanza que en el bosque se ha escondido. Adiós,
nos quedamos entristecidos por el amigo que se va, buscando en sus ilusiones el encuentro de sí mismo. Los años transcurridos en la Academia de Artes de Sevilla, a la par de ofrecerle conocimientos técnicos, fueron también primaveras de ilusiones y de sueños. La esperanza escondida en el bosque, sin embargo, tardó mucho tiempo en aparecer. Los largos meses de trabajo como obrero de la construcción en Alemania, los 9 años de faenas prosaicas como decorador en una fábrica de cerámica, fueron el oscuro periodo de búsqueda, cuando aprendió a comprender a esos pobres seres humanos, con heridas abiertas que rezuman lágrimas sangrantes por la ansiedad de su búsqueda. Al intentar valorar su obra pictórica, entendida en todo su conjunto como la búsqueda de una respuesta personal, que al mismo tiempo presenta caracteres universales al interrogante histórico de la violencia, se manifiesta una íntima coincidencia de su persona con las técnicas y temáticas que presenta su obra artística. Al ir en busca de la ilusión que vuela, Antonio Nodal, como expresa en sus versos citados anteriormente, siente los pies que se atan a la cadena de la tierra y conjuntamente el sentimiento de sus manos perdidas que quieren arrancar las estrellas. Dos formas de réplica a su historia personal y al sistema de valores sociales de su patria después de la Guerra Civil. En su papel de buscador de la respuesta artística adecuada, Antonio Nodal no solo indaga por nuevas expresiones o formas pictóricas, sino que es consecuente en la utilización de técnicas y materiales. ¿Qué mejor que el dibujo a plumilla para, en forma apasionada, caracterizar su crítica a los valores tradicionalistas y reaccionarios de entonces en su patria? No tanto por los valores en sí, cuanto por las consecuencias funestas que conlleva la estructura del sistema. Frutos de esta búsqueda son las series del Quijote y los ciclos La ilusión, diálogos y canciones. Aunque el dibujo atrae por su simplicidad, ajena a toda exageración, el mensaje del artista es translúcido. Figuras suplicantes, atormentadas, presas de sus circunstancias. Cuando en algunas ocasiones he conversado con Antonio Nodal acerca del posible significado político de su mensaje artístico, sus respuestas han sido más bien evasivas. Estoy de acuerdo en que es consciente, como él mismo explica en su poema La canción de la paz, de que la paz puede ser el engaño de cualquier dictador. La paz puede ser mentira de los que la guardan con el paredón. La no militancia en una corriente política no significa, sin embargo, que Antonio Nodal trate de eludir la presión que sobre todo artista ejerce en la sociedad y su historia. De ningún modo. Antonio Nodal expresa su idea de libertad como propia del hombre en su esencia de ser político, según el feliz término aristotélico. Su arte, por lo mismo, rompe toda posible enajenación. Es una señal no manipulada y que tiene un sentido para aquellos que quieren captarla. Otra es aparentemente la expresión pictórica de sus paisajes, en los que domina la técnica del pastel, pues aún en los casos en los que los materiales son acrílicos u óleos, consigue Antonio Nodal dar a sus pinturas una contextura parecida al pastel. Inmensos horizontes, atardeceres permanentes como infinitas sinfonías de nubes, color y movimiento. El artista, con sus manos perdidas que quieren arrancar las estrellas, ha olvidado quizás momentáneamente las frustraciones, la vida de los condenados de la tierra, para fundirse en el ideal humano de un paraíso cósmico o de una comunión eterna con el infinito. De este modo, el arte, más allá de lo estético, no es únicamente un diálogo con el hombre circunstancial, sino la concretización de un mensaje trascendente, donde los anhelos, las tristezas, las preocupaciones y los afectos ocupan el lugar secundario de punto de partida. Este es el mensaje que Antonio Nodal nos ha traído a este país situado en la mitad del mundo y que tanto le recordará a su nativa Andalucía. En la expresión pictórica de sus emociones, el camino iniciado hace algunos años ha sido largo, como es larga la evolución humana y su destino colectivo. Pero Antonio Nodal seguirá con su búsqueda, pues su vida, como él mismo lo afirma, es una permanente canción del empiezo. Yo pienso que la obra de Antonio Nodal está fuertemente unida a su ciudad natal, sin menoscabar el fondo latente de su universalidad. Carmona tiene para él enorme importancia. Le agrada recordar el pasado, despertar su memoria. No olvida que en esta ciudad transcurrió su infancia, llena de tragedia y dramatismo, donde aprendió sus primeros pasos en la pintura. Al confrontar sus sentimientos, su comportamiento y su forma de pintar actuales con los sucesos de antaño, mira hacia adelante con nueva ilusión y fuerza,
Lo que importa en el proceso creativo es dominarse a sí mismo y seguir adelante con tenacidad y disciplina, suele decir Antonio. En Bonn, donde la vida artística es muy limitada, Antonio descubre sus facetas y busca en su yo actual la forma de arrancar los estigmas del pasado. Comienza a liberarse de las obsesiones del ayer, plasmándolas sobre el lienzo. Antonio le ha traumatizado profundamente la muerte de su padre, no tanto el acto en sí como la causa, la aniquilación de un inocente. En otras personas, sin la fuerza de superación que tiene Antonio, este acontecimiento hubiera suscitado odio y revanchismo violento. En él desemboca en una creación pictórica vertiginosa. El pintor comienza a denunciar la violencia, la brutalidad, el sinsentido de la guerra, la mentira, el engaño, los prejuicios y, sobre todo, la meta final de su pintura es despertar la conciencia del espectador. Nadie puede quedar impasible ante las imágenes conmovedoras de sus cuadros. El observador tiene que reflexionar para poder emitir un juicio acertado. No sirven los epítetos de qué cuadro más bonito o un cuadro divertidísimo. No. Los cuadros de Antonio nos presentan la verdad con todas las manifestaciones positivas y negativas de nuestro ser. Su forma de expresar los sentimientos y las emociones puede calificarse de expresionismo trágico. Así lo han hecho otros pintores como Goya o Picasso. En sus cuadros destaca la sátira mordaz y la caricatura despiadada. En ellos encuentran su lugar las figuras desnudas deformadas, mujeres con senos flácidos, cuerpos descarnados, caras sin ojos, diablos cornudos, figuras humanas extorsionadas, calaveras, pajarracos de picos afilados, máscaras, caretas e innumerables cabezas con expresiones de angustia. Las figuras están señaladas por los estigmas de la decrepitud y son símbolos del pecado y del paraíso perdido. Sin embargo, Antonio, con sus grandes dotes creativas, es capaz de pintar mundos llenos de amor y esperanza, escenas de amor, flores multicolores, lagos de agua cristalina, parejas abrazadas, cobijadas en las alas de un pájaro. Son los símbolos de la paz, el amor y la esperanza. El ciclo de la Pasión de Cristo desafía nuevamente al observador. El gran mérito de estos cuadros radica en la interpretación de la Pasión con figuras y colores que, a mi modo de ver, alcanzan una dimensión teológico-metafísica. Lejos está el pintor de la pintura mística tradicional. El arte con que Antonio expone la Pasión es más libre, sin ataduras, y por tanto puede incluir elementos impensables e inimaginables para los pintores clásicos. Las imágenes oníricas que rodean a Cristo y las deformaciones morfológicas de las figuras son necesarias para dar dinamismo y acción a los cuadros. Antonio aspira a alcanzar una unión con la pureza de lo divino y mediante ello liberarse del delirio pasional provocado por la autoculpa. El subconsciente, cargado de traslaciones figurativas, determina su predilección por el simbolismo. Pero Antonio no solo es un simbolista por el hecho de utilizar símbolos, sino incluso como forjador de ellos. ¿Cómo responde Antonio a la Pasión de Cristo? Con una concesión dantesca, delirios de luz y de color, formas alegóricas y contrastes radicales de figuras que simbolizan las dos vertientes en el hombre, lo divino y lo demoníaco. Quiero terminar esta pequeña divagación sobre la pintura de Antonio, de la que se puede escribir y hablar largamente, deseándole mucho éxito en Carmona, y finalizo con una frase que estoy seguro todos vosotros comprenderéis. Espero que tu obra nunca sea un adiós, sino siempre un comienzo. Una vez unida la semblanza de Francisco y Antonio, os voy a explicar brevemente en qué va a consistir el Viernes Cultural de hoy. Vamos a comenzar con una visión personal de su vida y de su obra. Y en lugar de hacerlo a través de las típicas preguntas, yo voy a mencionar 6 palabras y cada uno de ellos muy brevemente nos va a dar su visión de lo que para cada cual significan esas palabras que yo pronunciaré. Después de esta primera parte vendrá una segunda parte que será la parte práctica, en la que tanto Francisco como Antonio nos conducirán a través de su obra, tanto la artesanía como la pintura. Posteriormente a esta presentación práctica de su obra habrá un turno de preguntas y de intervenciones para vosotros, por si deseáis hacerle cualquier tipo de pregunta. Y por último habrá un homenaje a los maestros de Francisco y de Antonio. Entonces, si os parece, comenzamos con la primera parte del acto.
Bueno, todos hemos conocido ya lo que personajes más o menos ilustres han dicho de vuestra vida, y lo que yo deseo ahora es que con estas palabras pues intentemos dar una visión al público que aquí nos acompaña de lo que han significado para nosotros palabras como las siguientes. La primera de ellas es Carmona. Si queréis empieza Francisco y luego tú, Antonio. A mí cuando pienso en mi pueblo, en Carmona, pues me sugieren muchas cosas, ¿no? Aparte de ser la ciudad donde yo nací y donde ha transcurrido toda mi vida, no he querido nunca separarme de ella. Y pienso en los lazos que a mí me han sujetado siempre y me han impedido separarme de ella. Y viene a cuento contaros que allá por el año 70 yo recibí una tentadora oferta de trabajo. Se trataba de una firma prestigiosa establecida en Madrid que fabricaba muebles de lujo, muebles de arte, y que la fábrica estaba en Madrid, pero en el centro de Madrid, en plena Castellana, tenían la sede y la exposición. Bueno, pues esa oferta me hizo a mí dudar, como es lógico, porque tenía muchísimas ventajas. Solo le encontraba un gran inconveniente, y era que para aceptarla yo tenía que abandonar Carmona e irme definitivamente con mi familia a vivir en Madrid. Y entonces me dieron unos días para que me decidiera y contestara. Y yo reflexionaba y pensaba que qué perdía yo si yo me iba de Carmona. Y a mi mente afluían muchas cosas, sobre todo que yo perdía de ver el arte que había en Carmona. Y comencé a recordar, pues, las cosas de mi pueblo, sus calles, sus plazas, sus plazuelas, sus barrios, sus casas, sus tejados moriscos, sus atarazanas árabes, su patrimonio artístico, las cúpulas de sus iglesias, las cornisas talladas y las balaustradas, el mudéjar de alguna de sus fachadas, el barroco o el renacimiento de sus retablos y sus altares, sus milenarias murallas, etcétera, etcétera. En una palabra, el arte que contiene la ciudad donde yo contemplé por primera vez la luz de Andalucía. Y ante el temor de no saber resistir la nostalgia de la separación, decidí no aceptar y renuncié a aquella oferta tentadora. Y en verdad que nunca me he arrepentido de ello, ya que gracias a eso, aún hoy en día que ya soy mayor, que ya tengo 70 años, me siento joven y continúo con ilusión, esa ilusión que vuela de la que habla mi primo en sus poesías, ilusión en mi trabajo, y sigo aún bebiendo en la fuente de inspiración y de posibilidades que me ofrece contemplar todos los rincones y todos los paisajes y monumentos de nuestro querido pueblo. Yo personalmente, para conocer Carmona tuve que irme de Carmona. Yo vivo todavía muchos años, vivo desde hace muchos años en un país que no es mío, con otra mentalidad, otro idioma, y yo no sé si conocéis esa experiencia, pero todo el que vive fuera tiene una posibilidad que es la de perder su identidad. Cuando yo me fui de Carmona en el año 1962, no me avergüenzo de decirlo, yo aborrecía Carmona. Aborrecía Carmona porque yo mismo no sabía lo que yo era. Y yo necesitaba un contraste, darle un contraste a mi vida para encontrarme a mí mismo. Ese inconformismo me guió hacia Alemania. Yo sabía que no era fácil, y en Alemania conocí otra experiencia, otro idioma, otra gente, otras costumbres, y a través de los años allí he creado yo mi pintura, pero también he creado, lo más importante para mí, volver a querer a Carmona, a conocerla de nuevo, a descubrirla de nuevo. Y
Carmona ha marcado siempre en mi vida una pauta. Carmona para mí ha sido Carmona como el lucero, ese que donde quiera que iba me sentía orgulloso de decir a la gente que yo soy de Carmona. Aparte de que toda la literatura de mi pintura se basa en Carmona. Toda la tragedia de mi vida o todos los éxitos de mi vida han sido aquí. Y por lo tanto, yo me siento actualmente muy conforme conmigo mismo de ser de Carmona. Me fui un día aborreciendo esta ciudad y me encuentro muy feliz porque la vuelvo a encontrar de la manera que yo quiero, no de la manera que me la dieron. La segunda palabra no es una palabra, es un año que, bueno, imagino que en la vida de los dos os marcó considerablemente. Me refiero a 1936. Yo dije recientemente en una de las charlas de los viernes culturales, muy recientemente, dije que el año 36 tenía para mí desagradables recuerdos, y efectivamente así es. Yo le llamo el año del dolor, el llanto y la tristeza. Fue el año en que las miserias del hombre hacen acto de presencia. Es el año de la opresión, de la amenaza, del miedo, del terror, del horror y de la muerte. El hombre lucha en aquel año contra su propio hermano. Y en esta lucha, en verdad, que nadie gana. Todos pierden. Efectivamente, todos perdimos algo. Muchos hijos de Carmona perdieron lo más valioso que tenían, su propia vida, su propia existencia. Otros perdimos la libertad, la justicia, la paz, la concordia y la gran ocasión de saber perdonar. Y los que se decían vencedores, esos habían perdido mucho más, habían perdido su propia conciencia. Este año fue para nosotros funesto y terrible, para mi primo y para mí. Sufrimos la pérdida de dos seres muy queridos, nuestro abuelo, don Francisco Nodal Ávila, y mi tío Antonio, su hijo, padre de mi prima. Él perdió a un padre tierno y amoroso. Yo perdí a mi primer maestro de la pintura y del dibujo. Carmona perdió con él a un gran artista. Para mí el año 1936 es sobre todo un recuerdo. Es una herida que yo he intentado durante todos estos años curarla y creo que la he superado. Pero todo se lo debo a la pintura. Yo incluso he llegado a una conclusión. La conclusión es que el año 36 me marcó, pero a mí no me destruyó. Y que el año 36 hizo que yo sea como soy hoy. En tercer lugar, viene un nombre y dos apellidos. Antonio Nodal Pulido, padre de Antonio Nodal Rodríguez y tío de Francisco Rodríguez Nodal. Era hermano de mi madre, mi tío. Yo le quería a él y él me quería a mí. Fue la primera persona que descubrió en mí dotes para el dibujo. Yo le admiraba como persona, le admiraba como artista, admiraba su arte, su dominio para la pintura, la limpieza que conseguía en esa pintura, la exquisitez de su dibujo, sus grandes dotes para la decoración. En esto era un gran maestro, pero no pude disfrutar de sus enseñanzas, porque en aquel año 36 unas balas asesinas y la maldad de los hombres acabaron con su vida a sus 32 años, en plena madurez artística. Yo tenía por entonces 10 años. El artista Antonio Nodal Pulido murió en circunstancias similares, muy parecidas a las de ese otro artista universal, el poeta Federico García Lorca, ambos, como muchos en aquella época, víctimas de la intolerancia de los hombres.
Para mí, la muerte de mi padre y de mi abuelo, pero particularmente de mi padre, que yo era muy pequeño y tenía pocos recuerdos, fue creciendo con los años. Tengo muchos detalles de aquel tiempo, pero era un niño, no tenía conciencia completa de lo que pasaba. Después estuve en internados católicos, pero yo lo único que quiero decir es que mi padre en realidad no está muerto. Mi padre ha tenido una oportunidad que ya la quisiera yo que la tuviera yo también. Él vive en mí y yo creo que eso es lo mejor que puede darle un hijo a un padre. Perdona que estoy un poco emocionado. A ver, la cuarta palabra nos empezamos a mover ya un poquito más en el plano filosófico y un poco teórico, es arte. Arte. Yo he pensado mucho en eso. ¿Qué es el arte? Definir lo que es el arte es sumamente difícil. Sin embargo, ha habido muchos artistas que lo han hecho. Lo han hecho, pero en realidad, al menos en las definiciones que yo conozco, pocos aclaran sobre lo que es el arte. Y yo recuerdo una versión de Leonardo da Vinci, por ejemplo, que decía que con el arte en su cerebro y en su corazón y en sus manos era capaz de realizar cualquier cosa de este mundo, tanto en la realidad como en la fantasía. Y eso era absolutamente cierto, porque Leonardo da Vinci era un artista que, además de pintor, era inventor, un inventor que se adelantaba a su tiempo, un gran artesano, y hacía realidad su fantasía, la fantasía de sus inventos, la convertía en realidad construyendo con sus propias manos unas maquetas que hoy están valoradas en una barbaridad de dinero, ¿no? Bueno, pero en realidad, con esa definición que él hacía del arte, más bien decía las posibilidades que tenía el arte, pero tampoco aclaraba lo suficiente lo que es el arte. Yo voy a hacerlo de una manera rápida, para no alargarme mucho. Mira, yo creo que, y lo voy a hacer de una manera comparativa, yo creo que el arte es algo semejante, y yo diría más, igual que el viento y que el aire. El viento y el aire no lo vemos, pero lo sentimos. Lo sentimos en nuestra piel, lo sentimos en nuestro rostro, mueve nuestros cabellos, las hojas de los árboles. Unas veces suavemente, otras veces más fuerte, a veces hasta violentamente. Pero no lo vemos, lo conocemos y lo sentimos por sus efectos, igual que el arte. Pero voy a profundizar un poquito más. El arte es un don maravilloso que nace en las personas. Nace en las personas, yo diría que de una manera quizás congénita, ¿no? Se desarrolla en el interior de la persona de una manera más rápida, por delante, que el propio desarrollo fisiológico y natural de esa persona. Emite impulsos en el interior de esa persona y siembra inquietudes en esa persona, pero al mismo tiempo le dota de determinadas facilidades y habilidades y le hace hacer posible y fácil lo que para otras personas es difícil o imposible. Eso es para mí el arte. Así, a unas personas les dota con facilidades para el dibujo y para la pintura, a otras para el modelado, la escultura, a otros para la música, para el teatro, para la poesía, para la arquitectura, etcétera, etcétera. El resultado de todo esto son que produce lo que llamamos una creatividad. Una creatividad que al mismo tiempo tiene como resultado las obras de arte, que son el más fiel testimonio de la realidad y del valor auténtico de un artista, y al mismo tiempo las que serenan ese espíritu de ese artista. Eso es para mí el arte.
Yo un poco puedo añadir después de esta ponencia. Yo lo único que puedo decir es que el arte para mí es sinceridad, entrega, amor, pasión, y está siempre detrás de él. El arte en sí lo podemos hacer todo lo tenemos en la mano. La consagración, la dedicación, como decía Rodin, nosotros somos los sacerdotes de la belleza, pero tenemos que pensar que la inspiración no existe. Tenemos que pensar que en el trabajo, en la rutina, en el amor que pongamos en las cosas, en eso estriba el arte, en la entrega. La quinta palabra es un apartado un poco más concreto dentro del arte y me estoy refiriendo a la artesanía. La artesanía es principalmente el trabajo más o menos artístico que realiza una persona empleando en ello preferentemente sus propias manos. Estos trabajos son los llamados trabajos artesanales y se dividen en dos grupos. Uno pertenece a la gran artesanía, que es una artesanía de gran calidad, y el otro a la pequeña artesanía, o mejor dicho, artesanía popular. La gran artesanía es aquella que produce objetos y obras originales, valiosas y sumamente artísticas, como son en las profesiones los oradores, restauradores, tallistas, orfebres, ceramistas, mueblistas, taraseadores, joyeros, etcétera, etcétera. Los artesanos que practican esta artesanía, la mayoría de las veces suelen ser unos grandes artistas, pero otras veces pueden no serlo y no por eso dejar de ser un gran artesano. A estos yo le definiría como profesionales del arte. Después está la artesanía popular. En esta se incluyen casi todas las profesiones: herreros, forjadores, guarnicioneros, esparteros, barreros, cesteros, confiteros, maquetistas, etcétera, etcétera. Se puede decir que en cualquier profesión puede surgir un artesano. Yo le llamaría a estos obreros del arte, admirables profesionales especializados, son maestros artesanales, continuadores y herederos de toda una tradición de las llamadas artesanías populares de todo un pueblo. Yo de artesanía no puedo decir nada después de estas palabras. Pero permíteme, Antonio, que te haga una pregunta un poco más relacionada con tu obra. ¿Para ti la pintura entonces no sería una artesanía? O sea, La parte artesana ya la dije antes, la parte de la rutina, del trabajo, del tesón. Lo que tiene que aprender, cómo se mezclan los colores con la parte artesanal, sí, pero yo soy un artesano también de la pintura y yo no me considero por ser pintor más que un artesano. El amor que uno le dé a su obra es el que repercute. Si yo considero a un artesano inferior a mí, sería un pedante. Cada uno entrega lo que puede. Lo mío es mío y lo del artesano es suyo. Lo suyo vale tanto como lo mío porque él es capaz de hacer una cosa que yo en realidad no sería capaz de hacer. Él tiene unos conocimientos que yo no los tengo. Él domina unas técnicas que yo no las domino. Yo domino otras técnicas que no las domina, pero él tiene todo mi respeto y lo considero, si queremos verlo así, en la misma categoría que la pintura y que el arte. Porque todo el que se entrega a una profesión, todo el que se entrega con el corazón y ama su profesión, merece el mismo respeto. Para mí no hay, un pintor no es superior a un artesano. bueno, pues en último lugar vamos a terminar esta ronda de especie de preguntas con otra fecha. Me refiero al año en el que estamos, 1997, que es para vosotros la actualidad, el otro. Seguí adelante. Pero, bueno, sí, este año realmente es
sumamente joven, ¿no? Acaba de nacer, como el que dice. Bueno, digamos 1996. Eso es, sería conveniente 96. referirse a 1996, aún tan reciente en nosotros, ¿no? Yo personalmente tengo muy buenos recuerdos de este año 1996, y es más, le estoy muy agradecido. Hemos tenido salud y trabajo, tanto yo como mi familia, pero de una manera especial quiero hacer referencia al hecho de haber tenido en Carmona, en el mes de septiembre, próximo pasado, una exposición de mis obras, celebrada en el local del Monte de Piedad. En dicha exposición presentaba muestras de mis muebles y de mis cuadros en bajorrelieves, en maderas nobles, que ahora pronto lo vaya a ver. Y he de reconocer que esto ha constituido un gran éxito, no solamente un éxito de público, sino un éxito económico, pero lo que más me satisface y al mismo tiempo lo que más me ha sorprendido es la acogida por parte del público. Me hicieron sentirme muy joven, ya que algunas personas de mi pueblo, paisanos, parecía que me descubrían por primera vez en aquel momento, en aquella ocasión, porque me demostraban su sorpresa, su cariño, y me deseaban constantemente, o al marcharse siempre, que continuara realizando mis obras por muchos años. Hubo verdaderamente escenas muy emocionantes, pero ¿qué vamos a relacionarlo más? A todos les correspondo con el mismo cariño y les doy mis más efusivas gracias. Eso es lo que me ha traído a mí el año 1996. Para mí, yo soy una persona que no se hace proyectos, que vive más o menos intensamente el momento. Quizás en este año 97 se decida que pueda permanecer más tiempo aquí en Carmona, que deje Alemania, porque yo no tengo 70 años, pero tengo 64, y dentro de un año estaré jubilado. Entonces, mi pensamiento es seguir pintando, dando lo que pueda y viviendo intensamente el momento. Lo que venga detrás se dará. Muy bien. Pues una vez hecho un repaso a lo que puede ser su vida y principalmente su vida, su parte biográfica, yo quisiera pasar ahora ya, digamos, al campo de la práctica, es decir, a tratar un poco la obra en la que cada uno puede trabajar. Vamos a empezar por Francisco Rodríguez Nodal. Como bien sabéis todos, su dedicación ha sido exclusivamente a la ebanistería, bueno, después de algunos pasos por la talla y por el dibujo y tal, ¿no? Pero digamos que ha sido su labor principal, su dedicación principal, y quizás la labor que exclusivamente le ocupa en la actualidad. Entonces, Francisco nos va a enseñar parte de su técnica, en concreto la técnica que él utiliza en los cuadros de bajo relieve que él utiliza, que es el último que tú estás haciendo. Así que cuando quieres, Francisco. Bueno, realmente, como en la misma semblanza dice, mis principios fueron dibujar, pintar, y como el arte tiene tanto de búsqueda, y eso en todos los cuadros de mi primo se perciben perfectamente, ¿no? Que siempre se va buscando algo. Quizás porque no se sienta uno completamente satisfecho con sus obras, ¿no? Y en esa búsqueda, a través de los años, yo me hice profesional de la ebanistería, cambié los pinceles de alguna manera pues, por gubias, ¿no? Conocí muchas técnicas, mi maestro me enseñó muchas técnicas, y yo continuaba buscando hasta que me llegan los años de mi jubilación, hace 6 años, ¿no? Cumplo los 65 años y siguiendo en mi búsqueda comencé haciendo cuadros. Me seducía la idea de pensar que yo podía, porque me gusta tanto la pintura, entre todas las facetas del arte, que yo podía pintar con madera. Yo cuando veía el colorido de una madera noble, y decía, ¿y si esto se pudiera utilizar? Y como realmente todos los artistas copiamos de la naturaleza, pues yo pensaba que
lo que más se asemejaba a la naturaleza es el propio árbol que estaba dentro del suelo, de la tierra, y de allí nacía algo que yo podía utilizar con mi profesión. Entonces, llegué intentando, probando y probando, probé, juntando todas las técnicas que yo iba conociendo y uniendo, por ejemplo, la técnica de la incrustación, que tiene una gran faceta, con el dibujo previo que hay que hacer, ¿no?, que ahora lo explico, y utilizando toda la gama de colorido de madera que yo tenía a mi alcance, pues iba construyendo un determinado paisaje que siempre o casi siempre suele ser un rincón, un motivo de los paisajes de mi pueblo. Y una vez que yo había compuesto ese cuadro utilizando madera, entonces aplicaba la última faceta de mi profesión, que es la talla, y ya entonces a ese grupo de madera le hacía una especie de modelado, tallándolo. Realmente lo que yo pretendo en eso es quizás conseguir una realidad más profunda, ¿no? Porque yo me pongo a contemplar un cuadro y efectivamente veo muchísimas cosas en ese cuadro, pero al tacto no llegaba. O sea, yo todo lo percibía por mi vista, y quizás pensando yo en un ciego, pues me sugirió era hacer esos bajorrelieves. Así que yo, cuando os enseñe y cuando contempléis algunos de mis cuadros en bajorrelieve, yo, en vez de recomendaros que no lo toquéis, yo les recomiendo a ustedes todo lo contrario, que lo veáis y que lo toquéis con las manos. Y eso es lo que yo consigo con mis últimas facetas de los relieves. El primer proceso es realizar a su tamaño natural, tiene que ser su tamaño natural y solamente a líneas, ¿no? Por supuesto respetando la perspectiva, porque las piezas que después en estos dibujos estos dibujos se van a cargar sobre los trozos de madera que se seleccionan previamente, y esos trozos de madera de diferentes espesores se recortan una vez que están, y de diferentes coloridos, como por supuesto, ¿no? Ahora lo veréis. Pues una vez logrados esos bloques, se incrustan y se pegan en una madera de caoba de un espesor de centímetro y medio. Pero había una dificultad, y era que no se podría conseguir unos grandes relieves si antes, previamente, no se profundizaba sobre la madera. O sea, quiere decir que con un espesor de 1,5 centímetros yo tallaba la figura o buscaba el nivel más profundo que podría conseguir en esa tabla, en esa madera. Y a partir de ese término, yo comenzaba a poner piezas y piezas saliéndome hacia afuera, teniendo en cuenta siempre que no se podría salir del nivel del marco. Y si queréis contemplar la obra, pues podéis ver los dibujos, pues podéis llevárselos, que están solo a una línea, que son a su tamaño natural y que no tienen la intensidad y los contrastes de luces ni sombras. Descúbreselo. Este es un cuadro que aún está en un proceso. Todavía no está terminado, no está acabado. Pero vamos, podéis tocarlo y podéis percibir. Se lo puedes llevar. Tócalo porque podéis tocarlo. Ahora mismo no tiene la figura porque está sin pulir, porque está...
Si queréis ver... Está allí, mira. ¿Ves? Ver las piezas con distintos espesores. Y es porque en la última fase de la construcción del cuadro, al barnizar, si no es una madera noble, no se consigue la transparencia de su propio color, sino que entonces lo que haría es que se ensuciaría. Y eso le pasa a las maderas que no son maderas nobles. Estas le pasan todo lo contrario. O sea, que al barnizarlas cobran intensidad de luz en sus coloridos. Y así que os puedo decir, la mayoría de ese cuadro tiene casi toda la gama de colores. En los claros está el sicomoro, el boj, el naranjo agrio, la raíz de mirto, el fresno y el roble americano. Esas son las tonalidades de maderas claras, siempre en maderas nobles. Después hay un tono un poquito más oscuro, siempre tirando al beige, que está el alcanfor, el doradillo y la raíz de olivo. Con respecto a esta madera quiero hacerle una particular propiedad que esta madera tiene. Mi maestro decía de esta madera, que siempre me decía muchas veces, que era una lástima que no se pudiera utilizar. Es una madera propia de Carmona, es de Carmona. Pero esta madera era tan bravía y tan fuerte y tan repelosa que se cargaba toda la jubia. Y fijaos el problema, no la queríamos ninguno de los ebanistas, porque la jubia, afilar a una gubia perfectamente para que tenga un corte perfecto, pues puede durar unas 3 o 4 horas cada gubia. Así que el problema de utilizar la jubia en esta madera consistía en eso, que era una pérdida de tiempo enorme. Y para utilizar esta madera, yo digo que la he ennoblecido porque no la utilizaba muy, sin embargo yo ahora le saco gran partido. Pero ha habido que hacer todo un proceso de preparación, hervirla, secarla con aires adecuados, en fin, múltiples cosas, pero que ya se ha conseguido que ya, cuando menos yo ya la puedo utilizar. Después están unas maderas de un colorido verdoso, que se llaman las majaguas, y las majaguas tienen 2 tonalidades, una que es verde clara y la otra que es verde oscura. Pero aquí la dificultad es que la majagua no existe, la majagua se ha extinguido, la majagua ha desaparecido. Yo afortunadamente tengo aún todavía madera para mucho tiempo, porque compré un mueble que era todo completamente, era un ropero y era de majagua. ¿De dónde procede la madera? Hay varias versiones, ¿sabéis? Unos dicen que es de Canadá, otros dicen que es de India, pero vamos, concretamente no se sabe. Francisco, pues ya no hay más. Agua sí hay, pero más agua no. Después ya están unas maderas de un color más intenso, también noble, que es el palo santo, que su origen es de India, la raíz de tuya, que es americana, el palo rojo, que como veis es completamente rojo, y el palo rosa, que es rosa más suave, que en realidad se trata de un rosal americano. Y en los tonos grises y más oscuros está el nogal americano, el mucali, que es africano, y la caoba de Cuba. Ahí hay, precisamente, hay algunas maderas que su precio oscila en 2.500.000 pesetas al metro cúbico. Y ya las intensamente oscuras, hasta llegar al negro total, es el palo santo de Río de Janeiro, el ébano africano y el ébano de Madagascar.
que es intensamente negro. Es una herramienta. Peculiar, muy a su estilo, pues cuál es el proceso y cuáles son las motivaciones o las inspiraciones de su vida, cuando quieran. Yo no voy a hacerlo técnicamente, sino emotivamente. Estamos delante del blanco. No hay nada. Vacío total. Los sueños han ido. La mente quiere arrancarle a los sentidos, a los recuerdos, la luz, y las manos inmóviles esperan con desesperanza que se rompa esa blancura para poder componer su ritmo frenético, pero el blanco eterno paraliza y no hay nada, ni vuelo de pájaro, ni ruidos, ni sueño. Es como si la vida se acabara. Cierro y abro los ojos para volcar en el interior de los secretos, lo oculto, y no veo más que blanco, blanco de pared encalada, sin ningún desconchón, sin sombra, sin nada. Después, muchos puntos suspensivos y un giro. Es como si de pronto se levantara un viento, un remolino, y el blanco empieza a girar, cogiendo una velocidad de vértigo, y en la vorágine el blanco se multiplica en miles de colores, y hay arañazos que descubren nuevos amaneceres. Y hay una luz que son como rayos disparados desde los interiores de volcanes que están para reventar. Y vienen las nubes, los soles, los mares, las sierras, las arenas, los árboles y miles de pájaros, muchos pájaros que gritan, que vienen, que giran eternamente alrededor de mis ojos, de mi alma. Ahora son las manos. Ellas inmóviles antes se despiertan, sacuden su parálisis y se ponen a girar con los sentidos. Se llena de color, de vida, de pasión, de amor, le crecen uñas largas para arañar con fuerza lo blanco y descubre que el dolor está en sus yemas, que el amor está en su movimiento, que le nacen ojos, gritos, caras, cuerpos, alas. Ya no hay nada que las detenga, giran frenéticamente, modelan, sufren, gozan, y el alma libre vuela con los pájaros, metiéndose con ellos por las rendijas, por los rincones. El volcán explota y de su centro sale una llamarada de fuego que me ciega, y cojo mis pájaros y me precipito en el embudo de su cráter y me voy buscando la luz. Evidentemente, me imagino que el blanco al que te referías era la tela o la nada, ¿no? El lienzo en blanco antes de la pintura, y la luz que al final has encontrado es la obra ya terminada, ¿no? Tal y como tú nos la estás enseñando aquí. Yo creo que al final de este acto cultural, vamos, me parece a mí que es el momento idóneo para acercarnos a ver más de cerca las obras, ¿no? Lo que, si os parece bien ahora, podríamos tener un rato para que quien quisiera pues le pudiera preguntar tanto a Antonio o a Francisco cualquier duda que haya podido surgir durante el acto cultural, para que ellos nos la contesten. Vamos, si os parece. ¿No? Pues tenéis la palabra, ¿eh? ¿Nos puede decir los títulos de los cuadros? ¿Tienen títulos? Voy buscando la luz y la naturaleza somos nosotros, todos. Es la salida, ¿no?, del mundo, buscando la luz.
¿De qué época son los cuadros? Eso tiene aproximadamente unos 10 años. Pero eso no lo había conseguido. No, no. No, yo tengo tanto que no conocéis. No, claro, eso no... Se puede decir que alrededor de 1000 o por ahí, no vaya a creer que son 4 cuadros. Es que yo no puedo... Para mí no, la parte teórica y la emocional van juntas. Yo siempre soy muy emotivo y yo no puedo separarlas. Para mí la técnica se da en el proceso. Antonio, aunque yo no soy técnico, eso, ¿qué materia es? Eso es la madera de esa prensada, ¿no? Pintada. No, me refiero a... La pintura, bueno, yo te digo, de la madera prensada, preparada con blanco, y después yo le llamo técnica mezclada, donde cabe todo, ¿no? Óleo, primero con colores acrílicos o colores de agua, y encima con óleo. O sea, es una técnica más o menos casi creada por mí, por mi conveniencia. Pero está sobre tabla, de hecho. Está sobre tabla, sí. Sobre lienzo cuesta un poco más trabajo, también se puede hacer, pero cuesta mucho más trabajo. Otra cosa de Micael. Sí. Los pájaros entran en todos tus cuadros, ¿no? Sí. ¿El pájaro qué significa para ti? Bueno, ¿qué simbolismo tiene que tener? Claro, lo tiene, la libertad, poder volar, despegarte de ti mismo, el pájaro como símbolo de paz y como símbolo de opresión, son los dos términos. El pájaro aparecieron en mi cuadro una vez, de pronto, y después escribí el libro La ilusión que vuela, que también se simboliza con los pájaros, y claro, cuando un tonto se agarra a una cosa no la suelta más. Es que me conviene también mantenerla, ¿no? Porque aparte de que le da una originalidad, ¿no? La cuestión es creer en lo que uno hace, y el pájaro ya ha adquirido su carácter propio en mi personaje. Entonces, hemos visto como Francisco hace un boceto del cuadro. ¿Tú haces también bocetos de tus cuadros? Depende de la clase de cuadro que yo pinte, ¿no? Depende si uno pinta estas cosas tienen que ir más con manchas de colores, ¿no? Es un proceso diferente. El dibujo siempre está ahí. Yo lo que no me propongo nunca es... Mucha gente me pregunta, ¿tú sabes a priori lo que va a salir a posteriori? Es imposible, porque hay un margen siempre de cosas espontáneas que nacen, que no las esperaba uno, y hay que aprovecharlas. Uno tiene una idea global, pero después en el proceso, yo creo que pasa todo lo que actuamos así, el músico, el escritor, en el proceso salen las cosas. Y ya va adquiriendo uno una confianza muy grande en sí mismo. Y a través de esa confianza sabe uno que no tiene nada que perder y ya conoce la combinación de los colores, es como una melodía, es como un ritmo y los resultados se ven después, ¿no? Uno está más conforme con uno, con otros menos, pero ya la confianza te hace a ti que tú no tengas temor en ninguno. Y el proceso, eso es igual como empieza uno. En la escuela se aprende que hay que hacer un boceto, que hay que hacer unos esquizos, que hay que empezar, pero después en la realidad es otra cosa, ¿no? Uno va investigando y va descubriendo nuevas formas. Acelera el proceso. Aquí precisamente hay una compañera mía pintora que en 4 días se ha pintado un cuadro de 2 metros porque ha sabido dominarlo completamente. Otro a lo mejor necesita en otra ocasión 2 años para poder pintarlo. Una pregunta, Francisco. Yo le voy a hacer una pregunta que a lo mejor te la han hecho un montón de veces, ¿no? Pero vamos. ¿Qué se siente al trabajar con la madera? Y si son 2 o 3 preguntas en una vez. Y si has trabajado con otro tipo de materiales o conoces de otra gente, ¿qué diferencia hay entre trabajar con otro tipo de material y trabajar con la madera? ¿Es que hay algo especial en la madera? Sí, sí, porque es una materia viva, no es una materia muerta. O sea, quiere decir que, por ejemplo, cuando se construye un mueble y se utiliza madera,
hay que saber de qué manera se puede ensamblar unas maderas con otras para que esa madera se le pueda dar facilidades para que se mueva, porque es que realmente se mueve. Y después que yo trabajo en estas últimas facetas, pues lo que trabajo son maderas nobles, maderas que están suficientemente curadas, lo máximo que se puede conseguir, ¿no? Porque ya te digo que la madera es una materia noble, una materia viva de la naturaleza, que siempre se tiene, como tiene vida, o tiene movimiento, ¿entiendes? Pero eso es lo que se siente con la madera, es que es una materia viva, que es una naturaleza viva, y además que tiene una serie de propiedades que se utilizan, y otras maderas pues no. Hay algunos árboles que la única utilidad que se le puede dar es quemarlo y sirva para energía de dar fuego, ¿no? Pero sin embargo, la madera tiene muchas posibilidades. Y como durante todos los años de la profesión se ha llegado a un perfecto conocimiento de la madera, se sabe cómo tratarla. Porque es que la madera al tallista le habla, aquí hay un tallista, y ahí cerca, quien está en el local, hay un tallista, que no soy yo, aparte mía, que sabe lo que le estoy diciendo, que la madera hay que saberla tratar, incluso en su propio corte, cuando se le profundiza una gubia, la madera habla, le habla al tallista, le dice, por ahí no puede ser, por ahí no me corta, y efectivamente hay que retroceder porque no se puede cortar, ¿entiendes? Eso es lo que yo te puedo decir de la madera. Precisamente, Francisco, porque por el hecho de que la madera sea un elemento vivo, a mí se me viene a la cabeza una curiosidad. Bueno, estamos viendo todos en nuestras casas con este tiempo, pues que las maderas se pujan, que cuando llega el tiempo seco del verano la madera mengua. ¿Hasta qué punto esa naturaleza viva de la madera puede afectar a uno de tus cuadros? Es decir, ¿se te ha dado el caso alguna vez de que una vez que esté el cuadro terminado haya reventado la madera, se haya arrastrado? Sí, depende. Pero vamos, en los cuadros es muy difícil porque por eso precisamente es el buscar la madera noble, porque la madera noble tiene entre todas sus propiedades, una de ellas es que se mueve menos, ¿entiendes? Y si por añadidura es antigua, o sea que han transcurrido muchísimos años en ella y ha estado en diferentes ambientes hasta llegar a un secado perfecto, pues hay menos posibilidades de que se mueva, ¿comprende? Pero no existe ningún tipo de preparado que se le dé a la madera para evitar esto. Hay unas preparaciones artificiales, pero es en cuanto a la madera que se va a utilizar en el mueble. Hay un hervido, un estofado que le llaman, de maderas innobles, ¿no? La madera de haya, por ejemplo, la utilizan hoy en muchas fabricaciones de muebles, pero es una madera que previamente se le ha extraído casi toda la savia, toda la fuerza, precisamente para eso, para evitar que los cercos de las puertas se tuerzan, que te digo yo, los tableros de la cama se hinchen, así efectivamente. Eso en cuanto a muebles. En cuanto a portaje, pues fíjate, puertas que no cierran, que hay que estar constantemente repasándolas, por mucho que la repase, vuelve a hinchar, eso lo habréis podido observar todo. Y sin embargo, ahora hay una previa preparación a esas maderas para evitar todo eso, evitar que se le... Porque es que realmente es muy costoso, de una manera natural, preparar esa madera. Cuando yo, en mi actividad profesional, cuando yo no estaba en pleno apogeo en mi taller, en mi trabajo, y tenía operario y tenía hombre, pues tenía siempre la costumbre de tener 3 pilas de madera. Yo, fundamentalmente, la madera que más utilizaba era la caoba, pero la caoba de Cuba es inasequible. La caoba de Cuba tiene unas grandes propiedades, un gran secado, una fibra estupenda, pero el inconveniente que tiene es que vale 2.400.000 o 500.000 pesetas el metro cúbico, y calculados para hacer un mobiliario, tienes que comenzar por comprar 1 o 2 metros cúbicos de caoba y gastarte 2, 3, 4 o 5 millones de pesetas, más después el trabajo que le vayas a echar. Y entonces lo que yo hacía era que fabricaba mis muebles, el que lo pagaba pues se le hacía de caoba de Cuba, claro,
Eso eran los menos muy pocos. Pero entonces había la posibilidad de utilizar las maderas de Guinea, que son más inferiores. Pero ya últimamente comenzó a venir las maderas americanas, maderas de Brasil, maderas de Guatemala, maderas de Perú, maderas de Venezuela, en fin, de muchos países iberoamericanos, y esas maderas ya eran más asequibles de precio, pero claro, el inconveniente era que las cortaban rápidamente y venían frescas. Entonces yo tenía siempre en mi taller 3 pilas de madera. Una que la que tenía más antigua era la que se iba utilizando, ¿no? Y después, cuando aquella se iba agotando, se echaba mano a la otra, pero siempre yo lo dejaba de comprar madera para que... Y las ponía previamente en el taller, separado las maderas, porque las maderas entre sí conservan mucho la humedad. Entonces le poníamos una especie de tiras entre costero y costero, para que el aire comunicara de un lado a otro, comprende, de la pila, y ya al pasar el aire, pues la madera se iba secando perfectamente sin torcerse. Así. Y eso es lo único que nosotros podíamos conseguir de una manera natural. Pero ya te digo que hoy artificialmente les están haciendo a las maderas muchos preparativos. Una pregunta que quería hacerte, Francisco, porque a veces me da pena que se pierdan los conocimientos de la madera, de esta artesanía, gran artesanía, este arte. ¿No te animarías a escribir un libro de...? Lo he pensado muchas veces. Y además, se publicaría... y además me lo han dicho muchas veces. Realmente, ¿para qué mentir? Es verdad. Quizás sea ya efectos de la edad, ¿no? O del tiempo que he estado trabajando y todo el tiempo de mi vida profesional, pero realmente yo poseo muchísimos secretos profesionales. Muchos de ellos adquiridos, como es lógico, a través de mi maestro, ¿no? Pero después otros porque yo he sido siempre una persona muy investigadora en mi profesión. Yo bastaba con que alguien insinuara algo que conocía que para mí estaba inédito. Mi maestro muchas veces me decía secretos profesionales que ni él mismo lo había tocado, ¿no? Pero lo sabía. Y yo terminaba por investigar, y de ese secreto me iba a otro. Y yo no sé, es verdad, algunas veces me remueve la conciencia pensando en eso que tú has dicho. Pero claro, tengo muchísimo trabajo, esto me absorbe muchísimo. Me queda la tranquilidad de conciencia que lo he intentado. He estado muchos años, he dado muchos cursos con el INEI. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que el inconveniente con decirte que la última oferta para que yo diera cursos, renuncié a ella porque no aceptaron las condiciones que yo había puesto. Yo había puesto la condición de que me dejaran escoger el alumnado, solo y exclusivamente eso. Porque claro, afluían a mí una serie de alumnos que estaban extraídos. Era una finalidad política, por supuesto, porque los sacaban del INEI, los sacaban del paro y los metían en curso, tú sabes de eso. Eso es. ¿Y qué te encuentras? Te encuentras con un alumnado incapacitado, sin vocación, que va a pasar. Y que quizás la única finalidad que lleva es de ganar las 500 pesetas que le daban a los alumnos por curso. Pero entonces sí, entonces el Estado o las autoridades se tiraban el galón de decir que el paro había descendido, pero que había descendido pero para 6 meses, ¿eh? Lo que se habían acogido es a los cursos. Y claro, te repito que a mí me mueve la satisfacción de haber intentado, ¿no?